Capítulo 7 del Evangelio de Juan. Vamos a buscar en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, del 37 al 39. 3 versículos. Ahí vamos a centrar el mensaje del día de hoy. Ya, hermana, por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Esa es palabra de Dios, ¿cierto? Qué hermoso mensaje, hermano. Qué palabras más profundas pueden llegar también a nuestro corazón. Así que ahí vamos a centrar el mensaje de hoy. En el último gran día de la fiesta, lo que está hablando acá, el Evangelio nos lleva, ¿cierto?, al octavo día, el último del gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se celebraba la Santa Convocación de gran solemnidad. Así lo referían en el Antiguo Testamento, en los libros Levítico 23:35, que decían: el primer día habrá Santa Convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y también en el versículo 36 decía: 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, y el octavo día tendréis Santa Convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Así que era un día de mucho gozo, un día de alegría, y más aún es que durante esa fiesta se celebraba también, entre otras cosas, el final o la recogida de la cosecha. Así que en ese momento el Señor Jesús se puso en pie, se levantó y alzó la voz. Durante los 7 días de la fiesta, ¿qué había ocurrido? Una comitiva de sacerdotes levíticos, acompañado de mucha gente, habían traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé al templo y la habían vertido sobre el altar. Eso habían hecho cada uno de estos 7 días. Y aunque este rito no se encontraba estipulado en la ley, los judíos lo hacían para simbolizar, fíjese, el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Y el Mesías estaba con ellos, pero no lo reconocían. Es probable que fuera después de que tuviera lugar esta ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso de pie, alzó la voz para decir algo muy importante. Cuando uno quiere que le pongan atención, ¿cierto?, se levanta, alza la voz para que todos pongan atención. No hay duda que el Señor eligió un momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. Pero sobre todo, la forma en que lo hizo llama la atención, fíjense, porque el que se pusiera de pie, como que alzara la voz, no era común. Los maestros judíos en general se sentaban para enseñar. Y el Señor alzó su voz en ocasiones especiales para decir algo realmente importante. Por ejemplo, podemos encontrar en Lucas 8:8. Y otra parte cayó en buena tierra, dijo, hablando de cierto la parábola de la siembra y la cosecha. Y nació y llevó fruto 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Alzó la voz. Y también lo hizo Juan, en este mismo Evangelio, Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Cuando Lázaro había muerto, ¿cierto? Y Jesús alza la voz y lo llama a que vuelva, salga fuera. No olvidar que a lo largo de la fiesta las autoridades habían también ordenado detener a Jesús. Sí. Por tanto, esta intervención tan notoria que realizaba Jesús en el mismo templo, en un momento de máxima audiencia, de mucha concurrencia de judíos, era arriesgado para la seguridad personal de él. Su intervención era para reclamar ser considerado él como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo, los judíos. En eso estaba, ¿cierto?, presentando el verdadero Mesías, que ellos llevaban siglos esperando. Por eso en el 37, ¿cierto?, B
dice, si alguno tiene sed, venga a mí, dice, y beba. Yo soy el agua viva. Yo soy el Mesías que vosotros esperáis. ¿Aún no lo reconocéis? Nuevamente el Señor emplea un elemento físico, como el agua, para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Asimismo, ¿cierto? Pero todo hombre también tiene necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Algo similar le habían dicho anteriormente a la mujer samaritana. ¿Se recuerdan ahí en Juan 4, 3 y 14? Respondió Jesús y le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando del agua física, del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte ¿para qué? Para vida eterna. Así que aquí hay dos cosas muy bien implícitas en la palabra del Señor y que nunca cambian en el mensaje que él estaba dando. Vamos a notar que pese a toda la alegría de una semana de fiesta que habían tenido los judíos como la fiesta de los tabernáculos, el Señor sabía que todavía persistía la sed espiritual en ellos. No habían quedado satisfechos espiritualmente con lo que ellos estaban viendo. Y por esta razón el Señor quiso volver a hacer su oferta de gracia a toda aquella multitud que estaba en ese momento en el templo. Lo que apreciamos aquí es que la expresión de amor que solo Dios puede dar hacia sus criaturas necesitadas. Esa es la expresión de amor de Dios que puede dar a nosotros, a los que estamos necesitados de esta agua espiritual. Así que encontramos aquí una oferta inmerecida de gracia divina para el hombre. Pensemos un poco en algunos aspectos que se deducen de esta afirmación del Señor. Hay 5 grandes aspectos que podemos encontrar, amados hermanos, queridos oyentes. Cristo es la fuente que calma la sed. Cristo es la verdadera fuente de vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Solo en Él encontramos alivio para un corazón que puede estar oprimido en algún momento por el peso propio de sus pecados. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que tu alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Por eso es el único que puede dar plena satisfacción a todo nuestro ser. Si bien el hombre no lo quiere reconocer y lleva una vida sin Dios que carece de sentido totalmente, y ese hombre se va secando. El mundo, ¿qué hace? Busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios. El hombre que intenta llenar su vida con vacaciones, con espectáculos, con deporte, las drogas, el trabajo, las nuevas relaciones o amistades, pero aún así el anhelo persiste. O en el mejor de los casos, la satisfacción obtenida dura muy poco, es efímera. ¿Qué significa esto entonces? ¿Cuál es el problema? El error del hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías en el pueblo de Israel hace muchos siglos atrás, que buscaban calmar su sed en el sitio equivocado. Encontramos en la escritura en Jeremías 2:13 dice, porque 2 males han hecho a mi pueblo. Me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El segundo gran aspecto que podemos encontrar en este mensaje del Señor Jesús es el origen de esa sed. La sed a la que se refiere el Señor se refiere aquí que tiene que ver con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada uno de nosotros, hombre o mujer, que nunca o no han quedado satisfechos. Con frecuencia culpamos a otro de nuestra insatisfacción, o a la mujer o al marido, al trabajo, a la economía, a los políticos, al gobierno. Pero en realidad,
la verdadera causa de este descontento interno está dentro de uno mismo. Insistimos en culpar a otros, por tanto, y nunca vamos a solucionar esa angustia interior. Y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esta amargura sobre otros. En un intento de llevar la vida en algún sentido, el hombre muchas veces ensaya cambio. Se cambia de trabajo, se cambia de amistades, o de costumbre, o de mujer en algunos casos, se cambia de religión, de gobierno, de país, pero no logra que esa sed que perdura en él se apague. Según el diagnóstico que el Señor Jesucristo hizo en ese momento, es la falta de fe en Él lo que crea este vacío interior en el ser humano. Toda persona que no tiene fe siente este problema en sí mismo. Aunque el hombre moderno haya dejado de lado en su vida la fe en Dios y crea que su destino está marcado ¿por qué? Por la economía, por la ciencia, la tecnología, la política, con todo, el hombre conserva en su corazón profundas necesidades espirituales. Y es precisamente por el hecho de reprimirlas o ignorar estas necesidades espirituales por lo que nunca logra llenar ese vacío que él tiene. Tal vez ha logrado callar la voz de su conciencia, pero persiste el conflicto interior, que al no haber sido solucionado, avanza progresivamente destruyendo su propio ser. Ha dejado muchas veces el hombre de lado realidades morales y espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado borrar por completo la ley divina por la cual sigue teniendo remordimientos por su violación y temor al castigo de las leyes divinas de Dios y requiere necesidad de perdón y de reconciliación con Dios, con los hombres y en definitiva la necesidad de una renovación total de su ser. El tercer aspecto en este mensaje de Jesús es esa sed de perdón. En el fondo está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios, queridos hermanos y oyentes, y comenzar una nueva relación con Dios antes de la muerte. Por esto el Señor hizo su llamado a los que todavía no creían en Él en ese momento, y que por otro lado estaban dispuestos a reconocer que en lo íntimo de sus corazones ellos estaban sedientos de agua viva. Ahora bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo, son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo y que anhelen realmente el perdón de sus pecados. Un ejemplo de esta sed espiritual la llaman judíos que oyeron predicar a Pedro, por ejemplo, en Pentecostés, y que arrepentidos en sus corazones le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? O como el carcelero de Filipo, que preguntó a Pablo y a Silas: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo lamentable es que pocos manifiestan esta sed. La mayor parte de los hombres en el mundo anhelan todos menos la salvación. ¿Buscan qué? El dinero, los placeres, los honores, la fama y muchas otras cosas más. El cuarto aspecto que podemos encontrar en el mensaje de nuestro Señor es una invitación universal a todos los que tienen sed. Evidentemente, el llamamiento del Señor va a significar poco para los que se sentían ya satisfechos de sí mismos, entre la multitud que abarrotaban en ese momento los atrios del templo. Para los cansados y trabajados y cargados, sin embargo, abriría la puerta de una nueva esperanza. El salmista se había identificado con ellos cuando escribió, ahí en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, dice el salmista. Así debería ser nuestra necesidad, hermano. Mi alma tiene sed de Dios todos los días.
Ahí también encontramos otra expresión en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo importante de este anuncio es que nadie será rechazado porque dijo el Señor Jesús en ese momento, si alguno tiene sed de mí, ¿qué dijo? Venga a mí. Porque el que toma del agua que yo doy no tendrá sed jamás. Lo importante entonces de este anuncio es que nadie será rechazado. Porque siempre si tú vas a los pies de Cristo, ahí está la gracia de Dios, que se ofrece por igual a todos los hombres que por fe y arrepentimiento se acercan al Señor. Un quinto aspecto que podemos encontrar en el mensaje del Señor: hay que ir a la fuente verdadera y beber. Por muy obvio que parezca, recordar que si tienes sed, debes ir donde está el agua y beberla, y aplicando las palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de ir a Él y creer en Él y seguirle a Él. Por eso en Mateo 11:28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión, queridos hermanos y oyentes, o en cualquier iglesia, sino únicamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos creen que con ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo, pero no lo es. Los judíos que escuchaban a Jesús en esa ocasión habían ido al templo para cumplir con lo que Dios mandaba, pero muchos de ellos no creían en Cristo y seguían igual estando sedientos. Lo que el Señor espera es que el hombre ponga su fe en Él. Y es por esto que muchos se sienten más seguros en una religión donde ellos mismos, ¿cierto?, deben cumplir con ciertos requisitos y exigencias que, según ellos mismos piensan, les va a ayudar a garantizar su salvación. Pero el Señor mismo dijo, ahí en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios te da el don, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por fe, hermano, no por la obra de mis propias manos, no por lo que yo hago, para que el Señor me acepte. Así que, como lo vimos antes, parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos era que los sacerdotes traían un jarro de agua del estanque de Siloé y estaban recordando aquella provisión milagrosa de agua que fluyó de la roca en el desierto, que era el Señor Jesús, que los alimentó de agua en el desierto cuando ellos tenían sed. Y lo que el Señor estaba diciéndoles ahora, que Él mismo era aquella roca de la que los israelitas habían bebido agua para aplacar su sed en el árido desierto. Con esto concordamos también con Pablo cuando identificó a Jesús como la roca herida de la cual brotaron las aguas que aliviaron al pueblo que moría de sed en el desierto. Además, las aguas que derramaban sobre el altar en el templo eran un símbolo para los judíos del derramamiento del Espíritu Santo que las Escrituras habían anunciado que tendría lugar en el tiempo del Mesías y del que participarían todos aquellos que creyeran en él. Por eso el pasaje de Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tu renuevo. Pero los judíos estaban tan concentrados en sus ceremonias que no se dieron cuenta en ese momento de la presencia del Mesías en medio de ellos. Ahí estaba el Mesías que ellos esperaban en medio de ellos y no se daban cuenta. Por eso Jesús alzó su voz para decir que la consumación, ¿cierto?, de esta promesa, dada en las Escrituras, se estaba cumpliendo delante de ellos ahora mismo. Él era
la consumación, el cumplimiento de esa promesa. Por eso, cuando dice que de su interior correrán ríos de agua viva, quienes beben de esta agua no solo calman su propia sed, sino que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes también para otros. Por eso cuando le dicen Juan 4:4 a la mujer samaritana, ¿se recuerda? Mas el que bebiere del agua que yo te le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Según dijo el Señor, los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo. Así es, hermano, así es, queridos oyentes. Los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo. Pero no todos muchas veces disfrutan de esta plenitud que se describe en esta escritura. Lamentable, no siempre vivimos los creyentes a esa altura de plenitud de las corrientes que corren por nuestro interior. No siempre estamos plenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos conseguir entonces, los que hemos creído en Jesús, de ser y vivir la plenitud del Espíritu? Debemos recordar que el ser llenados con el Espíritu no se puede conseguir por esfuerzos humanos, sino es por permitir que Dios cumpla su obra en la vida de nosotros. Así que perderemos esta plenitud si no estamos dispuestos a morir a nuestro yo, a nuestro egocentrismo, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz cada día, negarnos y tomar la cruz cada día y seguir a Cristo, y no someternos a la voluntad de Dios. Solo cuando dejamos que nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos sean dominados por la influencia del Espíritu Santo, podremos disfrutar de su total plenitud. Es por eso que aquellos cristianos que viven una fe a medias, nunca llegan a experimentar esta plenitud del Espíritu. Es triste ver a creyentes muchas veces estancados espiritualmente, porque sus actitudes carnales impiden que el Espíritu Santo de Dios cumpla todo lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. El Espíritu Santo nunca ejerce su poder en nosotros en contra de nuestra voluntad. La Escritura propia nos dice que es posible que apaguemos el Espíritu, ahí en Tesalonicenses 5, o que lo contristemos, lo vamos a entristecer, dice en Efesios 4:30. Por tanto, si queremos la plenitud del Espíritu en nuestras vidas, no debemos ni podemos contradecirlo con nuestros propios criterios y actos carnales. De esa manera su obra en nosotros queda prácticamente anulada. La experiencia, amados hermanos, queridos oyentes, de ser llenados con el Espíritu solo se puede disfrutar cuando el cristiano toma el paso inicial de presentar su cuerpo en sacrificio vivo, como lo dice en Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque el que es y ha nacido de nuevo y tiene, cierto, morando su interior en su cuerpo el Espíritu de Dios, la Trinidad, es su cuerpo donde mora Dios. Por tanto, debe entregarlo en sacrificio, cierto, vivo, santo y agradable a Dios. Por eso, ¿cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu en nuestras vidas? ¿Cómo? Podemos resumir algunos de sus múltiples efectos. ¿Qué hace el Espíritu en nuestras vidas? Nos santifica, de tal manera que produzcamos frutos del Espíritu, como dice Gálatas 5:22. Nos ilumina a los cristianos. ¿Para qué? Para reconocer su palabra y aplicar sus verdades, como dice en Juan, 1 Juan 2:27. Para poder servir fielmente a Dios de acuerdo a los dones recibidos por nosotros y testificar de Cristo, como dice en Hechos 1:8. Nos guía y dirige nuestras oraciones de creyente para estar de acuerdo con la voluntad de Dios, como lo dice en Efesios 6:18. Hace
que su adoración sea agradable a Dios, como nos dice en Juan 4:24. Entonces, ¿quién debe aspirar a ser lleno del Espíritu? No es una opción exclusiva de pastores o personas de un ministerio o de la iglesia. Ahí en la palabra, ¿cierto? Cuando se dirige Pablo en Éfeso, se exhorta a ser lleno del Espíritu a todos, ahí en 5:18 de Efesios. En conclusión, queridos hermanos, quizás en este momento debamos tener una reflexión personal, profunda, en nuestro corazón, en nuestro interior. Meditemos en nuestro corazón y hagámonos la pregunta, o varias preguntas. ¿Hemos bebido de esta agua? ¿Sabe lo que es estar satisfecho del agua viva? ¿Estamos comunicando a otros lo que hemos recibido del Señor? Otra pregunta. ¿Anhelamos sinceramente recibir la plenitud del Espíritu Santo? ¿Recuerdan el pasaje de Salmo 63:1? Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Muchas veces nos acercamos al mundo o a personas o amistades que están en tierra seca y donde no hay agua eterna, viva para vivir. Así que, hermano, queridos oyentes, si alguno tiene sed, dijo el Señor, que es la única condición, venga a mí y beba. Es la generosa invitación que el Señor Jesús hace en este pasaje a los judíos que estaban con él en ese momento y los dice ahora en el presente a nosotros. Al recibirlo, el Espíritu será en nosotros una fuente y derramará de su plenitud para bendición nuestra y de nuestros semejantes. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, dice la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús aún no había muerto y no había sido glorificado, pues. Su cuerpo aún no era glorificado. Así que el único requisito para recibir el Espíritu Santo es creer en Él. Eso es, nada más que creer en Él. Y quien no lo tiene es porque no es un auténtico creyente. Por eso en 1 Corintios 12:13, que es general, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Cuando tú recibes al Señor como Señor y Salvador de tu vida, porque tienes fe en su obra y te has arrepentido de tus pecados, en ese momento tú eres bautizado y el Espíritu de Dios ingresa en ti. Amados oyentes, oremos. Oremos a la presencia de Dios. Estimado oyente, si has escuchado este mensaje en tu corazón y has sido tocado por el Espíritu del Señor, te invito a que recibas conmigo y repitas conmigo esta oración. En este momento, reconozco que soy pecador y que he fallado, pero creo que Cristo murió por mí y que su sangre preciosa me limpia de todo mi pecado. Por fe, en este momento, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador, como su personal, confiando en que tú me darás vida eterna. Ayúdame, Señor, a hacer la voluntad tuya cada día. Y te invito a gobernar
y a reinar en mi corazón desde este día en adelante. Gracias, Señor, por darme el regalo de vida eterna. Deseo cambiar mi vida y tener una nueva vida contigo como mi Señor y Salvador, y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida, y por lo cual yo te prometo serte fiel.